Seguimos la última parte. En esta última parte de este aprendizaje para manejar este funcionamiento holográfico de nuestro cerebro, vamos a hacer proceso para ayudarnos a vivir más en conciencia con la conexión con la conciencia global. Y de esta manera empezar a vivir más desde la intuición, la creatividad y la sincronicidad para descriptar esta inteligencia maravilla de la vida que a veces es difícil de entender. Entonces, en este paso, vamos a descubrir cómo nuestra programación inconsciente en relación a nuestra historia personal, familiar y también del colectivo nos maneja siempre, casi siempre. Entonces, cada vez que hago cosas de manera automática, es mi programación que habla porque yo no he elegido eso. Entonces, vamos a aprender un proceso que es un aprendizaje y que después vamos a utilizar en nuestro día a día para identificar cuando la programación habla y cómo elegir en conciencia en vez de elegir desde mi programación. La segunda parte, muy importante, vamos a trabajar los miedos, porque el miedo baja la conciencia y nos desconecta de esta conexión. Entonces, cuando estamos enfrente de un problema, es en este momento que necesitamos esta conexión más amplia para tener una ayuda de la inteligencia de la vida para nos acompañar en el camino de resolución, que es el camino lo más fácil. Y por eso necesitamos escuchar más la intuición, la conexión de la creatividad que los miedos. Pero por supuesto, los miedos están aquí. Y entonces vamos a ver cómo trabajar con los miedos. Es decir, que más o menos como ser humano tenemos miedos, porque eso es la parte reptiliana del cerebro que maneja la sobrevivencia y la intención positiva del miedo es que yo puedo quedar vivo, pero a menudo nos bloquea. Entonces, ¿qué tenemos miedo? Eso no es un problema. Cuando el miedo es un problema, cuando el miedo me impide de tomar decisión, cuando el miedo me impide de actuar, cuando el miedo me impide de vivir como yo siento que es la buena manera de vivir para mí. Y entonces vamos a hacer un proceso para eh, tener esta fuerza y recurso de no dejar los miedos tomar el mando, pero es el tema que podemos actuar desde nuestra conciencia y hacer elección en coherencia con nosotros. También vamos a utilizar, vamos a ver cómo utilizar un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque el espacio sagrado es un espacio que va a crear como tu burbuja para ser el rey en tu reino. Entonces, a la hora de actuar, de tomar decisiones, de lograr el objetivo, en esta conexión también es importante de utilizar este espacio sagrado. Entonces, en esta última parte, vamos a aprender después todo este recorrido cómo ser el rey, sacerdote y profeta en su reino. Es decir, que vamos a tomar este fuerza y que llamamos nuestro poder personal para vivir desde nuestra conciencia y no desde la programación. Y también vamos a restablecer la conexión con lo más allá. Es decir, que eh, establecer y mantener esta conexión con el más allá, pero en equilibrio, es decir, tener los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Eso es el equilibrio. ¿Por qué? Si no estoy aquí y que voy a vivir en las estrellas, lo que pasa en mi vida no va a cambiar nada. Pero si me quedo solamente limitada a mi conciencia de mi día a día, me desconecto de mi poder y de mi manera de vivir más en conciencia. Entonces el equilibrio es de estar en la tierra y la cabeza en las estrellas para que baja a la tierra toda esta conexión, esta intuición, esta creatividad que va a hacer que las cosas van a fluir más. Entonces vamos a hacer también un proceso para restablecer y mantener esta conexión con el más allá y cómo podemos eh, utilizar eso para tener ayuda cuando estamos enfrente de desafío en nuestra vida y hacer este camino desde la conciencia, la creatividad
utilizar la sincronicidad para ver si mi camino está en coherencia con el objetivo y cuál es el mensaje que me permite de trabajar los cambios. Y más o menos en esta última parte va a estar más este proceso como interno de tener herramientas y recursos para mantener esta conexión que podemos vivir en nuestro día a día en conexión con nuestra intuición, nuestra alegría, la conexión con la conciencia y actuar y descodificar las sincronicidades que nos llega a donde queremos ir. Y entonces, después, como vamos en este curso de 7 días a hacer muchas cosas, como te das cuenta, y este recorrido, vamos después a hacer un proceso para que se integra de la mejor manera concreta y fácilmente todo este proceso. Y por supuesto que va a practicar y vamos a pedir a nuestro ser esencial que nos ayuda a encontrar el camino lo más fácil para integrar todo eso de manera concreta en nuestro día a día. Y más o menos ya es eso la historia, la aventura que estoy muy contento de compartir contigo porque es como mi meta cuando hacemos esta aventura, cuando podemos vivir esta aventura juntos, es que cada uno puede hacer un salto cuántico de conciencia en su vida para que podamos vivir más en la alegría, la creatividad y la intuición. Y yo creo que este mundo lo necesita. Y entonces te ofrezco este espacio para que podamos hacer este camino y por supuesto con la energía del grupo. Y tal vez nos vamos a ver pronto.